Bueno, pues Pablo es perito informático, ejerciendo desde el año 2013 en despacho propio en Cáceres. Bueno, está colegiado, ingeniero informático colegiado, por CPIIX. No sé si tiene una pronunciación de algún modo, pero en principio supongo que es algún colegio de Extremadura. Y, y bueno, hoy nos presenta cómo preparar una ratificación judicial de una pericial informática. Tema muy interesante. La idea es hablar de la preparación y las acciones previas a la ratificación, también comentar el día propio de la ratificación y seguir con la declaración en sí para terminar con el seguimiento del caso tras la ratificación. Así que sin más, Pablo, adelante, todo tuyo. Te Vale, dejo exponer. ¿me oís bien ahí? ¿Todo correcto? ¿Lo veis? Exacto, te vemos bien, se escucha bien, Venga, así que sin problemas. Adelante. venga. Pues a ver si suerte y no nos falla la técnica. Bueno, ante todo, daros las gracias a la organización, a los moderadores del grupo de informática forense, a los ponentes que han estado antes, tanto Samuel, Alonso como Juan. Y bueno, también justo por la precedencia, pues nada, recomendaros mucho todos los contenidos que suele publicar Juan en redes sociales que son muy interesantes, muy instructivos y bueno, pues también agradeceros a todos vuestra asistencia en esta charla, ¿vale? Bueno, introduzco un poco, ¿vale? Como aunque ya lo he dicho, soy Maker todo, simplemente el motivo un poco de esta charla era tocar algo que me apetecía, ¿vale? Y era un poco esas soft skills o digamos esas cosas que no son puramente técnicas, ¿vale? Pero que si alguno os estáis ya dedicando, o estáis empezando, o tenéis la intención bueno, o la cuestión de si yo me puedo dedicar a estos temas de peritaje informático desde el punto de vista judicial, en este caso, ¿vale? Siempre en lo que es la parte que no es puramente de FIR, sino en la parte bueno, que normalmente finaliza en un informe que se está presentando a un juzgado y que bueno, pues que va a tener su digamos en este caso su circulación o su recorrido posterior. Entonces, yo cuando empecé tenía muchas dudas bueno, la verdad que las he ido resolviendo un poco o me he ido adaptando en base a la experiencia, ¿vale? Entonces, esto no es una... Pablo, Digo, un dime. segundo, un segundo. Parece que se vuelve a cortar como antes. ¿Te importaría quitar Vale. la webcam? A ver Sí, lo quitamos. si hace que el stream vaya un poco más fluido. Gracias. Sí. Vale. Vale, pues ahí estamos. Ahí estamos sin webcam. A ver si ahora... Vale, porque no se estaba leyendo por aquí. Vale. Vale, estaba viendo por aquí. Vale, vamos a ver si ahora ahí se mantiene bien. Voy a volver un poco a la presentación, que no se me olvide. No sé si ahí la estáis viendo bien. Vale, vale, yo tiro. Si no me decís nada, porque lo tengo aquí puesto en pantalla completa y si tengo por ahí algún mensajillo, lo mismo no lo veo. Avísame tú si Sí, hubiera yo alguna cosa. cualquier cosa te aviso. Yo tú ves tirando y yo te voy a ir diciendo. Venga, Gracias. perfecto. Perfecto. Bueno, lo que estaba diciendo, que la idea, esto no es una charla magistral ni son reglas, digamos, impuestas, ni que vienen en ningún manual, ni nada por el estilo, ¿vale? Básicamente es un poco mi experiencia, cómo yo me organizo y lo que quería era transmitiros eso por si a alguno os puede servir, ¿vale? Ya os digo que es un poco no tan técnico, ¿vale? Pero espero bueno, que os pueda resultar interesante, ¿vale? Bien, partimos de una situación, ¿vale? Partimos de una situación en la que todo lo anterior, digamos que si queréis hacemos otra charla sobre eso, ¿vale? Sobre otros aspectos, ¿vale? Pero partimos de la situación de que cualquiera de vosotros, o bien por un encargo judicial, porque pertenecéis a algún colegio y hayáis estado en las listas o lo que sea, o bien porque un cliente os ha contratado la realización de un informe, bueno, hacéis un trabajo, por ejemplo, como Juan os está explicando y finaliza todo en un informe pericial que se presenta al juzgado, ya sea para una demanda civil, penal, laboral o diferentes tipos de demandas o de procedimientos judiciales que podemos tener. Entonces, en el momento de que ese informe es aportado al procedimiento, ya sea porque lo aportas tú directamente al juzgado o porque
el abogado, el procurador, la parte que te lo ha solicitado lo aporta. A partir de ese momento, cualquier momento puede ser citado por ese juzgado para ratificar tu informe, ¿vale? Puesto que, ¿cómo es la jurisdicción? Hasta que realmente tú ese informe no lo ratificas en el juzgado, en muchos casos podría incluso considerarse como que si no se ha realizado o no tener un efecto como tal, ¿vale? El acto de la ratificación está contemplado dentro de la jurisdicción española y es muy importante para cualquier trabajo pericial, ¿vale? No solamente para los peritos informáticos. Muy importante. En el momento que podéis recibir una citación para ratificar vuestro informe, tenéis la obligación de acudir, ¿vale? Ya el Código Penal, en el artículo 420, castiga el no acudir a una citación judicial sin motivo justificado con una posible multa de entre 200 a 5.000 euros, ¿vale? Entonces, aquí surge una cuestión práctica. Dice, bueno, ¿y si no me han pagado el informe? Vale, ¿qué pasa aquí? Y esto pasa, ¿vale? Por eso os lo comento, porque son situaciones que pueden pasar. Vosotros habéis que acordar el informe, habéis acordado unos honorarios, pero por lo que sea no se ha satisfecho vuestros honorarios. Pues tenéis que ir, ¿vale? Tenéis que ir sí o sí. ¿Qué pasa? Pues que lógicamente vosotros vais a ir de mala gana, no os va a apetecer lo más mínimo, pero como sois un colaborador de la justicia y tenéis obligación de decir la verdad y tenéis obligación de decir lo que ponga en vuestro informe una vez que se ha presentado, pues en ese caso tenéis la obligación de acudir. ¿Qué os recomiendo yo en esta situación? Que solicitéis un justificante de asistencia en el propio juzgado, ¿vale? Para que haya un documento oficial, aparte de la propia citación, que además demuestre que ese día, a esa hora, habéis estado en el juzgado y lo aportéis a un posible procedimiento monitorio. Los monitorios son los procedimientos más rápidos que hay de reclamación de cantidades que podéis interponer tras el juicio contra vuestro cliente, que en este caso nos ha pagado, ¿vale? Pero esa es una pregunta que surge mucho, la de si hay que ir a ratificar o no cuando no te han pagado un informe. Y la respuesta es claramente sí, no te queda más remedio y lo que tienes que hacer es iniciar acciones digamos, a posteriori, ¿vale? Luego, ¿cómo recibimos esas citaciones judiciales? Bueno, distintos medios, ¿vale? Cartas certificadas, burofax, os pueden mandar un correo electrónico, os pueden llamar por teléfono o incluso hasta por SMS, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí en Cáceres, la Oficina Judicial de Notificaciones tiene un procedimiento que mediante SMS te pueden mandar una citación, ¿vale? Así que tenéis un poco la mente abierta. Imagino que con vuestro informe habréis proporcionado vuestros datos de contacto. Normalmente siempre son parte del informe, unos datos de contacto claros y que sean, digamos, estables a lo largo del tiempo, puesto que lo mismo os intentan contactar 10 años después de la presentación de vuestro informe. Sí, 10 puede pasar perfectamente. Entonces, es conveniente, bueno, pues que no cambiéis de móvil o que la dirección que pongáis sea una dirección en la que todavía estéis disponibles, ¿vale? Porque si no os consiguen localizar, os podéis encontrar que os manden a la policía a puerta de vuestra casa a entregaros una notificación y bueno, pues nunca es muy agradable, aunque sea por una cosa de este tipo. Vale, más recomendaciones, ¿vale? Ya os digo, yo os recomiendo llevar siempre un registro detallado de todas las citaciones recibidas, ¿vale? En el momento que recibáis una citación, lo podemos utilizar desde un sencillo Excel hasta un CRM mucho más complejo, ¿vale? Pero os recomiendo que llevéis un registro detallado de las citaciones con fecha y hora, localidad, juzgado, letrado o cliente solicitante, ¿vale? Porque hay veces que en la citación no sabemos muy bien a quién puede corresponder el informe, sobre todo si es una citación que hace mucho, de un informe que hace mucho tiempo. Lo mismo, pues nos acordáis que en un momento dado un procedimiento pues se llevaba en Santa Cruz de Tenerife y tú resulta que el cliente lo habías tratado desde Madrid porque tal. Bueno, puede haber muchas circunstancias de este tipo, pero es conveniente además en el momento de recibir la notificación, siempre que identifiquemos a qué letrado o a qué cliente corresponde y lo tengamos bajo control, ¿vale? Ya os digo que podría pasarnos que no lo localicemos así a primera vista. Más cosas. Os recomiendo conservar siempre el documento original recibido con la citación, ¿vale? Porque en algunos juzgados os podría solicitar para permitiros o habilitaros la entrada en el recinto del juzgado. Durante la época de restricciones en accesos a los juzgados de la pandemia, era totalmente obligatorio. Si no llevabas la citación, no podías entrar en el juzgado. Ahora mismo ya, a día de hoy,
Esto se ha relajado, pero incluso a día de hoy todavía hay juzgados en los que te pueden poner alguna pega para acceder al registro si no llevas citación. En este tipo de cosas, cada juzgado es distinto, ¿vale? Hay muchísima disparidad entre comunidades autónomas, entre localidades dentro de la misma comunidad, entre juzgados de lo civil, de lo penal, de lo contencioso administrativo. Os podéis encontrar cualquier cosa. Entonces, yo os recomiendo siempre que conservéis la citación original y que no la perdáis, sea por el medio que sea, ¿vale? Cualquiera de los medios. Si es teléfono, es recomendable que pidáis que os manden una citación por escrito, porque, bueno, pues por lo que pueda pasar, ¿vale? Pero ya os digo que tengáis un poco eso en cuenta, ¿vale? Y también os recomiendo que nada más recibir la citación, confirméis con el letrado, con el cliente, porque a veces tenemos contacto más con los letrados, los abogados, que con los clientes, la recepción de esa citación, simplemente para que ellos sepan que la habéis recibido, ¿vale? Porque hay veces que a ellos les pueden notificar, otras veces no. Bueno, hay diferentes historias. Entonces, os recomiendo que lo confirméis también, ¿vale? Y muy importante, el tema de coincidencias, ¿vale? Puede pasar que os citen de dos juzgados diferentes para el mismo día en localidades distintas, ¿vale? Y que sea imposible que os desdobléis y que os dupliquéis, ¿vale? Parece que dices, joder, pero ¿cómo me va a coincidir? Pues sí, pasa, ¿vale? ¿Y qué ocurre en estas situaciones? Que los juzgados son totalmente reticentes a las pegas. Es decir, una vez que estáis citados, ellos no van a querer por ningún motivo que eso se retrase o se tenga que suspender el juicio o se tenga que volver a citar en una fecha diferente. Van a intentar achucharos al máximo, ¿vale? Y bueno, pues, qué es lo que debéis hacer si os pasa eso, ¿vale? Si os citan un día que no podéis asistir, ya sea por coincidencia o sea por, yo qué sé, una prueba médica, algo que realmente sea una causa de fuerza mayor, ¿vale? Porque como sea una causa de fuerza, es decir, que estoy de vacaciones en el Caribe, me da exactamente igual. El juzgado va a decir que tus vacaciones no son una causa de fuerza mayor, que tienes que ir al juzgado, ¿vale? Entonces, cuando empiezas a acumular muchas ratificaciones, porque ya has hecho muchos informes, pues bueno, esto se puede convertir en un pequeño problema, por lo menos puntual, cuando se da esa coincidencia, ¿vale? Debéis contactar inmediatamente con el juzgado nada más recibir la citación y tenéis que aportarles la documentación justificativa del motivo que os impide acudir. No va a valer con que le hagáis solamente un escrito, tenéis que adjuntar algún tipo de documentación. Si no, lo más probable es que os denieguen esa petición y que se mantenga la ratificación, con las consecuencias que ya os he dicho antes de la obligatoriedad. Entonces, bueno, es importante esta cuestión, ¿vale? Lo comentaba ahí, ¿vale? Tenéis en la siguiente slide, que tiene que ser siempre un motivo de fuerza mayor, ¿vale? Y que necesitáis un documento oficial justificativo, del tipo que sea, porque depende del tipo de problema que tengáis, ¿vale? Pero si no lo podéis documentar, vais a tener una complicación. Si hay una coincidencia por otra citación judicial, es decir, que estos juzgados os citen y de forma que sea incompatible, tiene prevalencia el juzgado que os haya citado en primer lugar, ¿vale? Porque si no, hacerlo así, ¿vale? Me da igual que el cliente sea, yo qué sé, os guste más, os guste menos, sea un amigo, tal, me da lo mismo. La prevalencia es el orden de la citación. Si ya estáis citados por un juzgado, es al juzgado al que llega después al que le tenéis que solicitar digamos, que os cambien la fecha de vuestra ratificación y que hagan lo que tengan que hacer, ¿vale? Eso también es bastante importante porque si lo hacéis en el orden incorrecto, os lo van a echar para atrás, ¿vale? Yo tuve un caso, quizá yo creo que el peor de todos, que tuve una ratificación presencial, creo que era a las 10 de la mañana, sí, creo que era, no recuerdo, que era en Zafra, me parece, a unos 150 kilómetros aproximadamente de Cáceres, que es donde yo vivo. Pues tuve una ratificación presencial allí a las 10 de la mañana y tenía una videoconferencia desde mi despacho, de un tipo de videoconferencias que hay concretas que las hacen a través de una aplicación de justicia las puedes hacer desde cualquier sitio, y era por Zoom, además, en este caso, cuando me ha tocado un poco de salida de la pandemia. Bueno, pues me hicieron a irme con el Zoom en el móvil y mantenerme conectado por teléfono disponible, porque si no me daba tiempo a llegar a las 12 a Cáceres, tendría que pararme en la carretera, en el primer sitio que pillara, y hacer la ratificación allí.
Eso fue lo que acordamos, lo que me impuso el juzgado de esta manera. Entonces, fijaos un poco hasta qué punto podemos llegar con el tema de que el juzgado va a ser reticente a modificar la fecha. Ellos decían que, bueno, que si una hora a las 10 y otra hora a las 12, que tenía una hora y pico de coche, bueno, que lo normal es que me diera tiempo a llegar. Y bueno, pues ya está, pues si vosotros creéis que me va a dar tiempo a llegar y que el primer juicio va a ir y que va a ir sin retraso y que en 5 minutos se va a despachar todo, bueno, pues ya está. Después de discutirlo varias veces y de intentarlo, no hubo manera. Así que nada, fui cargado con el Zoom encima y ya está. Y por suerte llegué a tiempo, ¿vale? Llegué a tiempo antes de que fuera la ratificación, pero bueno, estuve cerca de tenerme que parar en una cubierta. Vale, un detalle sobre las ratificaciones en los juzgados de los sociales. Quiero hacer una pequeña inciso. Juzgados de los sociales son siempre temas laborales, ¿vale? En la jurisdicción social se admite la aportación de la prueba hasta unos minutos antes del juicio, en una vista que hay unos minutos antes, ¿vale? Entonces, los letrados suelen apurar ese plazo para no dar información por anticipada a la parte contraria de las pruebas que quieren aportar. Es un procedimiento bastante habitual. No siempre tiene por qué ser así, ¿vale? Pero suele ser así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en los juzgados de la social va a ser el letrado el que cuando tenga la fecha del juicio fijada os va a citar de manera informal. Ojo, esto tiene un problema con el tema de las coincidencias, ¿vale? Porque realmente vosotros no estáis citados con antelación, ¿vale? Entonces, si hubiera coincidencia, tenéis un pequeño marrón, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, puesto que el juzgado que os ha citado por escrito no va a admitir que no acudáis, ¿vale? Pese a que tengáis otro juicio en otro sitio y que realmente tenéis que acudir porque si no, ese informe no se va a poder presentar y en teoría no se va a poder ratificar, no se va a aceptar por parte del juzgado que os ha citado por primera vez, ¿vale? Entonces, tenéis que hablar con el letrado del juzgado, con el que vais al juzgado de lo social, ¿vale? Intentar buscar alguna solución, alguna alternativa. Y bueno, pues yo digo, en algún caso lo que nosotros hemos hecho es que el letrado se ha llevado la citación junto con mi informe y él ha intentado celebrar y ha dicho, bueno, aquí está el informe pericial y el perito no puede. Todo esto el día del juicio, ¿vale? Aunque su señoría podía decir lo que le diera la gana en ese momento, pero yo no podía ir. Entonces lo que hemos hecho ha sido, bueno, llevamos el informe, llevamos la citación que tengo tuya del otro sitio y vamos a intentar que se celebre el juicio y que se admita la prueba sin tu ratificación. Y que si por lo que fuera no se quisieran que ratificaras, que se te citara a ti posteriormente solamente para el acto de la ratificación y que todo el resto del juicio se pudiera celebrar con tu prueba documental y bueno, pues así lo hemos salvado en algún caso. Pero ya os digo que es complicado, ¿eh? Esa es una situación que nos la deseo porque es que es complicado de gestionar, básicamente, ¿vale? Después, las ratificaciones por videoconferencia y las presenciales, ¿vale? Aunque en la era pre-COVID, bueno, pues ya se podía hacer las videoconferencias. Yo aquí en Cáceres realmente tengo bastante suerte porque los jugadores están bastante bien preparados y suele haber bastante disponibilidad, ¿vale? Tras la pandemia se ha generalizado mucho el tema de la ratificación a través de la videoconferencia, ¿vale? Y se puede hacer de dos maneras, o bien mediante comparecencia en una sede judicial cercana, ¿vale? Tenéis que ir al juzgado de vuestra localidad más cercana y desde allí se hace la videoconferencia, de tal manera que hay un funcionario que verifica que sois vosotros mismos, que tenéis vuestro DNI y bueno, pues se hace luego la videoconferencia. O hay otro tipo de videoconferencias que se hacen con medios propios de la Administración de Justicia, ¿vale? Yo las he hecho por Zoom y las he hecho también por una aplicación de videoconferencia que realmente es un WebEx de Cisco que tiene el Ministerio de Justicia. Y bueno, pues te dan unas claves de acceso, te conectas y bueno, esperas allí a que te den paso a la sala y cuando te llega el paso, pues nada, dices quién eres y haces la ratificación y ya está, ¿vale? Entonces que sepáis un poco que esto lo tenemos así. Siempre os recomiendo, ya desde el punto de vista vuestro operativo, ¿vale? Que contempléis ambas posibilidades en los presupuestos. Imagino, al final todo esto es un trabajo, ¿vale? Y con trabajo pues queremos ganar dinero y por lo menos vivir de ello, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta en ambas opciones en los presupuestos, ¿vale? Indicando también que no es cosa vuestra el solicitar la videoconferencia, que esto hay veces que hay ciertos letrados o los clientes que, bueno, pues no tienen tanta costumbre de hacerlo y no lo tienen controlado. Tiene que ser el letrado cuando aporta el informe el que solicita la ratificación por videoconferencia. Si no, se va a contar con que vais presencialmente al juzgado que corresponda y ya está, ¿vale? Y tiene que ser el juzgado también el que acepte esa videoconferencia, porque hay ciertos juzgados que admiten cuestiones técnicas o cuestiones organizativas para denegarlas, ¿vale?
Es lo menos habitual a día de hoy. Ya digo que esto cambia mucho en 2 años para acá, el tema de las videoconferencias, pero bueno, también quería comentar. Y venga, que no quiero que se me haga la charla demasiado larga porque la puse corta, ¿vale? Pero bueno, yo me enrollo mucho, entonces, bueno, Un no quiero que se vaya mucho más. Pablo, un segundo, un segundo. Me acabo de Dime. dar cuenta que la PPT no la avanzas. No sé si es que estás compartiendo otro monitor o simplemente que Sí se la te ha estoy olvidado, avanzando. se te ha pasado No, pasarlo. no, la ha pasado, la ha pasado. Lo que pasa es que no sé si está compartiendo bien. Vamos a ver si se ha quedado pillado. Está haciendo el sharing. Vale. Está compartiéndome otra. Vale, espera. A ver si somos capaces de que lo coja. Es que me salen en las pantallitas. Screen, no, espérate. Yo no sé si ahí estaba con la de la ratificación. ¿La veis ahí? Ahora se ve, sí. Vale, he cogido la pantalla entera, así que nada, no me mandéis cosas demasiado. Tal, no vaya a ser que salte. Cuidado eso. Vale, lo que os decía, ¿vale? Básicamente que vamos, no tiene mucho. De todas maneras, la PPT simplemente casi es más para contarme yo de lo que os quiero contar, porque realmente aquí no hay mucho que ver, ¿vale? Pero bueno, sí que porque queda registrado en vídeo o lo que sea, lo que os hablamos un poco de los juzgados de lo social, ¿vale? Y lo de la ratificación presencial por videoconferencia, ¿vale? Desde el punto de vista del perito, que era un poco lo que os iba a decir, digamos el egoísta puro y duro, realmente la videoconferencia es ventajosa, por lo menos yo opino que es ventajosa, porque te evitas desplazamientos, te evitas pérdida de tiempo para el perito con todos los tiempos muertos y de esperas que tenemos cuando tenemos que acudir a una ratificación y es menos costosa para el cliente porque por lo menos los gastos de desplazamiento entendemos que no se los vas a cobrar de esa manera, ¿vale? Luego ya en cuanto a honorarios, ahí ya los que os dediquéis a esto y los que no, ya os lo digo, no hay tablas de honorarios de peritos. Es una pregunta que se repite mucho, pero no existe. Cada uno tiene la libertad, es más, tiene la obligación, porque los colegios no pueden establecer tarifas ni nada de eso. Cada uno tiene la obligación, la libertad en este caso, ambas cosas, de cobrar lo que le dé la gana, ¿vale? Porque es así. Pero ¿qué pasa? Que sí que os digo un poco que para el cliente a veces la ratificación por videoconferencia puede no ser la mejor opción. Es decir, que a vosotros os puede interesar egoístamente, pero de cara a vuestro trabajo hacia el cliente, quizás haya ciertos casos en los que no sea tan recomendable la ratificación por videoconferencia. Yo digo, sobre todo para el cliente, con el objetivo de que lo que queremos es un poco un objetivo de que el cliente, pues, vamos a ver, gane el juicio, entre comillas. No me gusta hablar así, tampoco lo simplifico porque realmente el juicio no es ganar o perder, es que al final depende de lo que vayas pidiendo o depende si son cuestiones penales, cuestiones civiles, cuestiones laborales, ¿vale? Pero el cliente tiene unos intereses, ¿vale? Por los que va a juicio. Entonces, para que esos intereses se satisfagan de la mejor manera posible, ¿vale? Pues hay veces que la ratificación presencial puede ser mejor, ¿vale? ¿Cuándo? Yo os diría que en juicios con muchos testigos o varios peritos, sobre todo si tenemos peritos por unas partes y por otras, y podría incluso darse que el juez solicitara un careo entre los peritos y que pusiera a declarar hiciera las mismas preguntas a los peritos de que han hecho varios informes para un poco ver la opinión de cada uno de ellos, ¿vale? O en cuestiones muy complejas también en las que puede haber declaraciones de fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿vale? Que tienen que dar sus opiniones o que se les va a preguntar, o son juicios extremadamente complejos, con diferentes pruebas, con incluso varios días y demás. En esos casos, tened en cuenta que los jueces, una de sus funciones es intentar, desde su subjetividad, dar credibilidad a los testimonios de los testigos y los peritos, ¿vale? Los jueces, al final, son personas y hay gente que cuando testifica el juez se lo cree, digamos, digamos que le parece más creíble y otras cosas, pues a lo mejor otras personas o otros testimonios no le parecen tan creíbles. Entonces, de cara a esa credibilidad, hay algunas veces que la frialdad de la videoconferencia, pues puede que no sea lo mejor de cara al resultado digamos, de lo que se está juzgando, ¿vale? Entonces, os lo digo que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque yo lo que hago, digo personalmente, es cuando considero que la ratificación presencial es beneficiosa, yo se lo digo al cliente y totalmente digo, mira, yo creo que aquí, aunque te cueste más caro, creo que es mejor que yo vaya y que su señoría me vea la cara
y bueno, y si tenemos que confrontar allí con otros compañeros, con otros peritos, con quien sea, pues bueno, pues que yo lo haga presencialmente y que se me pueda ver la expresión, la gestualidad no es la misma cuando lo tenemos por videoconferencia. En casos muy sencillos en los que la ratificación es prácticamente, nunca lo es 100%, ¿vale? Pero que en un 90% al final se ve que aquí no va a haber demasiado que discutir sobre el informe, pues bueno, pues puede ser la ratificación por videoconferencia una opción muy válida que sobre todo os va a ayudar a ganar tiempo y a no perder tiempo, básicamente, ¿vale? Vale, y eso es lo que os quería comentar, el tema del análisis. Vale, preparación de la ratificación, ¿vale? Yo os cuento mi metodología. Yo suelo contactar con los clientes o con los letrados, con el contacto que tengan, entre 7 y 10 días antes de la ratificación. Los abogados dejan la preparación de los juicios siempre para el último momento. ¿Por qué? Porque siempre antes están preparando los juicios que han tenido antes. Parece un poco falta de planificación cuando no lo conoces, ¿vale? Pero luego cuando vas entendiendo un poco cómo funciona, ellos siempre lo hacen así, además, para llevarlo mucho más fresco de cara al juicio, porque a lo mejor es un caso que han estado llevando con miles de escritos y con miles de cosas durante años, incluso. Entonces, siempre se suele preparar a última hora, ¿vale? Yo suelo contactar eso en plazo de 7 a 10 días y decirles, hola, estoy aquí, sé que tengo esta ratificación, estoy a vuestra disposición para preparar esa ratificación, ¿vale? Siempre estoy hablando en peritajes de parte, ¿vale? Si os han designado por el juzgado, no vais a preparar nada con nadie, los vais a preparar vosotros mismos, os llevaréis vuestro informe, os lo leeréis e intentaréis responder a las preguntas de la mejor manera posible. Pero cuando son informes de parte, siempre el letrado de la parte que solicita el informe va a querer preparar tu ratificación de la mejor manera posible, con ver cuáles son las mejores preguntas, las peores, ver de qué manera enfocarlo, pues para que un poco lo que vosotros estáis exponiendo en el informe quede lo más claro posible de cara a su valor probatorio, ¿vale? Entonces, yo establezco una cita, ¿vale? Y le doy, digamos, libertad a prepararlo de diferentes maneras, ¿vale? Porque cada letrado tiene su técnica. A veces solamente revisamos el informe, otras veces yo le preparo mi propuesta de preguntas, otras veces es el letrado el que me pasa su propuesta de preguntas, incluso hay veces que cuando tenemos otros informes periciales o tenemos otros testigos y demás, pues incluso el letrado comparte conmigo, como profesionales que somos, y yo le doy mi opinión sobre las preguntas que yo considero que pueden ser mejores o pueden ser peores, siempre teniendo muy claro que es el letrado el que va a tener la última palabra, porque al final yo soy el perito, yo conozco la parte del caso que a mí me toca, no tengo por qué conocer todo lo que hay. Entonces, bueno, pues intentando buscar lo mejor, pues intentamos prepararlo de esa manera, ¿vale? ¿Qué os recomiendo? Repasar bien todo vuestro informe, ¿vale? Muchas veces son informes que habéis hecho hace mucho tiempo, entonces hay que refrescarlo todo y transmitirle claramente al letrado tanto los puntos fuertes, que está bien, pero sobre todo los puntos débiles de vuestro informe. Creo que es la mejor manera de que vuestro trabajo sea valorado y que al final sea efectivo y sea reconocido. Y es que seáis conscientes sobre todo de los puntos débiles de vuestro informe. Al final, un informe pericial es una representación de una investigación o de una serie de pruebas que habéis obtenido y en los que llegáis a una serie de conclusiones, ¿vale? Pero estoy seguro, todos cuando hacéis un informe, tenéis que saber, hombre, que hay puntos ciegos, que a lo mejor aquí, este log no lo pude tener y si lo hubiera obtenido a lo mejor esto hubiera pues cambiado a lo mejor mi resultado, o que me falta aquí, o que este procedimiento técnico que yo hago sé que tiene ciertas limitaciones y que puedo asegurar hasta aquí, pero de aquí para adelante todavía hay una duda que puede ser más o menos probable o más o menos razonable de lo que ha pasado, ¿vale? Hay 1000 casos, ¿vale? No os puedo concretar tampoco ninguno y si queréis luego en las preguntas pues sí podemos concretar un poco más, ¿vale? Pero sobre todo los puntos débiles de vuestro informe. ¿Por qué? Porque al final vosotros cuando lleguéis a sala tenéis vuestro caso, ¿vale? Tenéis vuestro informe, vuestro abogado y vuestro caso. Pero vuestro caso no va a ser lo que os encontréis en sala. En sala va a haber gente que declara antes de vosotros y que va a exponer cosas que a lo mejor sí coinciden o no coinciden con lo que vosotros estáis exponiendo en vuestra pequeña parte de vuestra prueba, ¿vale? Entonces, tenemos que tener un poco mente abierta, ¿vale? Porque no debemos olvidar
que en el momento que nosotros estemos ya en sala, tenemos obligación de decir la verdad. Y en caso de que no digamos la verdad, o lo que nosotros sepamos bajo nuestro leal saber y entender como técnicos, si no lo hacemos podemos estar cometiendo un delito de perjurio, ¿vale? Entonces, en el momento que tengo que declarar en sala, si a mí me preguntan algo y yo sé que ese algo, porque yo lo conteste, a lo mejor no va a beneficiar a los intereses de quien me ha pedido el informe, pues es que si me lo preguntan lo tengo que contestar. Es mucho mejor que yo eso se transmita en la preparación al letrado de nuestra parte para que él pueda estar prevenido y pueda un poco orientar las preguntas previas o las que las haga nosotros o las que haga otros testigos o otros peritos y bueno, pues nuestras partes débiles de nuestro informe pues digamos que a lo mejor resalten menos que las partes fuertes que a lo mejor son muy contundentes y bueno, pues a lo mejor pueden ser suficientes o son una prueba más dentro de ese procedimiento judicial. Entonces, mente abierta en ese sentido, ¿vale? No os cerréis en vuestro informe, no os cerréis en vuestra verdad, ¿vale? Porque os podéis encontrar sorpresas en sala, ¿vale? Yo me acuerdo de un caso, ¿vale? Que así que me viene ahora mismo a la cabeza, que hice un informe de WhatsApp, ¿vale? Y bueno, pues el informe es procedimiento de extracción normal, todo correcto, saqué lo que tenía en el móvil, ¿vale? Tal, vamos a la ratificación, todo bien, ningún problema. Y resulta que cuando estoy ratificando, el abogado de la parte contraria me saca un acta notarial y me dice, ¿puede usted revisar este acta notarial? Sí, por supuesto, yo la reviso. Y en el acta notarial aparecían mensajes de WhatsApp que supuestamente eran del mismo teléfono, del mismo número, perdón, en este caso, que ya había analizado, ¿vale? Y que en mi informe no estaban. Entonces, claro, yo me quedo con una cara hasta el suelo, diciendo, ostras, a ver qué hago. Digo, ¿cómo me pueden presentar un acta notarial que tiene unos mensajes de WhatsApp y que esos mensajes no estaban? ¿Explicaciones? Pues claro, podemos entrar dentro de las conjeturas, que si a lo mejor se han eliminado, que si a lo mejor tal, pero ¿usted está seguro? Sí, sí, yo estoy seguro de mi procedimiento, el procedimiento ha sido correcto y tal, y puedo entonces explicarlo. Pues no lo sé, tal. Os pongo el resultado, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que había pasado? Que el acta notarial se había hecho con un terminal diferente al que yo analicé. Es decir, yo analicé un terminal que se dejó de usar y después se pasó la base de datos de WhatsApp, se cambió de terminal y se siguió utilizando. Y después se hizo el acta notarial. Y el acta notarial se hizo con más mensajes de los que yo tenía, se hizo con posterioridad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si vosotros vais muy cerrados, muy cerrados, muy cerrados a vuestra idea, os podéis encontrar que aunque sea difícil salir de una situación y os podéis encontrar sorpresas de este tipo. Entonces, ¿esa prueba estaría o no? No lo sé. No lo sé si ese acta lo presentaron allí, si estaba presentado antes y el abogado no me dijo nada, no lo sé, ¿vale? Pero que un poco esa es digamos, mi sugerencia y mi recomendación, ¿vale? Tema viajes, ¿vale? En caso de ratificación presencial os recomiendo siempre que ubiquéis el juzgado, que veáis dónde está, que os organicéis de cómo vais a ir en medio de transporte y parking cercano, que reviséis la hora exacta de la celebración del juicio y que realicéis las reservas de hoteles y transporte recomendablemente con cancelación. ¿Por qué? Porque el porcentaje de cancelaciones es alto y luego al cliente os va a ser difícil repercutirle un gasto de una cancelación porque te llamen el día antes y te digan que se ha suspendido el juicio y tú le digas que es que ya tenías reservados los billetes y el hotel. A lo mejor se lo consigues cobrar, pero si podéis coger cancelación, aunque eso tenga unos costes superiores, es recomendable, ¿vale? Eso es bastante importante, ¿vale? Y sobre todo, la ratificación ya es suficientemente estresante de por sí, ¿vale? Como para añadirle más complicaciones. Entonces, en esto yo suelo actuar así, ¿vale? Intentad organizar el viaje con al menos una hora y media de antelación a la hora del juicio, ¿vale? También un poco este margen puede variar en función de si el desplazamiento es a una localidad diferente o si se estáis desplazando dentro de la misma localidad o en una localidad grande como Madrid o Barcelona, que hay transporte público, bueno, taxis, VTCs y 20.000 maneras, pero intentad llegar con tiempo, ¿vale? Y sobre todo cuando sea desplazamientos a otra ciudad, os recomiendo que estéis un poquito pendientes de incidencias, ¿vale? A mí me ha pasado tener que ir a ratificar a Madrid en medio de la cumbre de la OTAN, esta última que hubo. Y tenía que ir a los juzgados que están en el centro, en la Castellana, en la parte del antiguo Capitanaya, que era creo que se llama de otra manera, poeta Joan Maragall, creo que se llama. Bueno, pues claro, es que esa zona estaba restringida. Entonces, ¿cómo hago?
Y si me voy temprano, llego directamente, me da tiempo, no me da tiempo, voy a poder entrar, voy a llegar tarde al juicio. Al final eso es un estrés, que somos personas, somos humanos. Entonces, al final, cuanto menos estresados estéis el día del juicio, es mucho mejor. Entonces, mirad ese tipo de cosas, ¿vale? No, intentad que no os pillen de sorpresa, ¿vale? Si podéis anticiparos, por ejemplo, yo ese día, pues en una ratificación que seguramente hubiera viajado en el día, normalmente, por la distancia y por el horario, lo que hice fue irme el día antes y le dije al cliente, mira, yo me tengo que ir el día antes, noche de hotel y demás, te vamos a subir los gastos, digo, pero es que tenemos esta limitación. Bueno, pues normalmente suele haber acuerdo en estas cosas. Pero es preferible eso y hacer una buena ratificación que no llegar allí 5 minutos antes del juicio, que no encuentre aparcamiento, que me he comido un atasco y demás. Yo eso os lo recomiendo encarecidamente, ¿vale? Y ya estamos un poco en el propio día, ¿vale? Esto era todo anterior. ¿Cómo debemos acudir a la ratificación? Bueno, aquí hay un debate, ¿vale? Que a veces lo habéis podido ver los que llevéis más tiempo en el grupo de Forense o si estáis en algún otro grupo de Telegram, como el de asociaciones de colegios de ingenieros en informática y demás, sobre el perito de corbata, entre comillas, al que también se suele asignar el perito de botón gordo y de herramientas de botón gordo, y el perito un poco de trincheras, bueno, de estar ahí pico pala pillándose logs y andando con greps como contaba Juan, por ejemplo, ¿vale? Entonces, entre este debate, ¿vale? Que es un debate que existe realmente, ¿vale? Mi opinión, y ya os digo, solo es la mía, no representa a nadie más, es que la apariencia no define al perito, pero la falta de ella puede suponer un prejuicio a su señoría, lo cual puede perjudicar a tu cliente, ¿vale? Esa es, digamos, como he sintetizado yo mi opinión. Con esto que os quiero decir, que no me parece nada que haya que ir de corbata a los juicios, ¿vale? No es imprescindible, es lo que quiero decir, aunque el que se sienta cómodo y le guste llevar la corbata, perfectamente la puede llevar, pero si tu aspecto no es un aspecto mínimamente cuidado, ojo, es que sus señorías miran esas cosas. No deberían, no deberían, pero los prejuicios es algo que está en el ser humano y como cualquier cosa que está en el ser humano están los jueces, ¿vale? Y al final, como cualquier detalle le puede afectar a la hora de valorar no solamente vuestra pedazo de explicación técnica, sino, bueno, pues como si se os ve creíbles, si se os ve dubitativos, si se os ve, bueno, pues que estáis defendiendo, que sois un defensor de vuestro cliente en lugar de alguien imparcial, como se supone que tiene que ser el perito. Yo os recomiendo que la apariencia sea cuidada. Ya está. A partir de ella, cada uno que lo lleve a su terreno, ¿vale? Yo un poco, si lo tengo que decir más coloquialmente, diría, bueno, ¿cómo vas tú de boda o a un evento? ¿Qué vas con corbata? Pues al juicio ves con corbata. ¿Qué vas? ¿Con una americana o con un jersey? Pues ves como vayas normalmente a un evento especial para ti, ¿vale? Digamos que a lo mejor con eso nos podemos un poco llegar a un acuerdo entre todos, ¿vale? Y luego confirmas cuando estéis allí ya cerca del juzgado, ¿vale? Cuando estéis ya en las inmediaciones, muy habitual es que confirmemos con el letrado que estamos allí, la llamada telefónica, siempre llevaros el móvil del letrado para tener el contacto para cualquier incidencia que pueda surgir, ¿vale? Y tomarnos un café suele ser bastante típico si el letrado os lo solicita o si va bien de tiempo y demás, porque muchas veces se aprovechan esos últimos 10-15 minutos antes de subir al juzgado bueno, pues para alguna pequeña consulta, alguna duda de última hora y demás. Entonces, bueno, eso también un poco que os lo recomiendo, ¿vale? Y copia del informe, ¿vale? Llevaros siempre una copia del informe, ya sea en papel o digital, ¿vale? Para posibles consultas durante la ratificación, sobre todo en cuanto a fechas y datos concretos, ¿vale? Entiendo que el disco duro de cada uno es el de cada uno y no todo el mundo tiene la misma memoria para, a lo mejor, la fecha tal, por mucho que te la hayas preparado, a lo mejor es un informe en el que hay 15 fechas diferentes con diferentes hitos o diferentes hechos, entonces se acepta, ¿vale? Es decir, el juez, la parte, os van a aceptar que consultéis el informe para confirmar una fecha o para confirmar una pregunta que se os haga. Entonces, llevaros una copia. Es muy habitual que en el juzgado os la puedan proporcionar, normalmente deberían tenerla, pero no siempre pasa, ¿vale? Entonces, llevaros una copia siempre del informe y, bueno, pues si tenéis que tirar de alguna consulta, pues os ratificáis en lo que tenéis en el informe, pero lo podéis consultar para contestar mejor, ¿vale? Venga, estamos ya hemos llegado, estamos en el juzgado, ¿vale? Y la siguiente cuestión es que la ratificación puede hacerse o no hacerse, ¿vale? ¿Por qué no se puede hacer, a veces no se hace la ratificación?
Pues A, porque puede haber un acuerdo entre las partes previo a la celebración del juicio, con lo cual el juicio no se celebra. También puede pasar que haya un rechazo de vuestro informe por algún motivo y no se acepte. A mí me ha pasado sobre todo alguna vez en algún caso penal que se ha presentado el informe a última hora porque el abogado no lo ha dejado o porque lo quería presentar como prueba ahí ya ultimísima y tal. Y hay ciertos casos en que su señoría tiene la potestad o no de aceptar la prueba si se ha presentado fuera de plazo o de una manera extemporánea o lo que sea. Entonces, es posible que vosotros vayáis, que tal, pero que resulta que por el motivo que sea al final no se acepte vuestro informe y no lleguéis a ratificar, ¿vale? Y otras circunstancias fuera de vuestro control, como huelgas, problemas técnicos, falta de testigos, tal. Aquí, por ejemplo, sirva como ejemplo el pasado día 20, la pasada semana, antes del puente, 29-30, pues tuve yo ratificación en Alcalá de Henares y cuando llegamos allí nos enteramos que había huelga de los letrados de la Administración de Justicia y que como tienen que firmar el acta del juicio, pues nada, no se iba a celebrar ningún juicio en los juzgados donde los letrados estaban en huelga. Creo que le ha pasado a más compañeros, he leído esta semana a Javier o a Lorenzo, por ejemplo, que también les ha pasado lo mismo. Y claro, pero es que tú tienes que ir igualmente. Y puede haber casos en los que no te enteres incluso de esa suspensión hasta que no estás allí, ¿vale? Entonces, tened en cuenta un poco que esta circunstancia la tenéis que tener contemplada también desde el principio en vuestro presupuesto inicial que le hagáis al cliente, porque al final es vuestro trabajo no puede estar sujeto a circunstancias ajenas a vosotros. Me da igual que lleguéis a un acuerdo o no, yo vengo a ratificar y a mí el que no se me pregunte no significa que no tenga que cobrar mi jornada de trabajo, porque al final yo he tenido que estar aquí, no he cogido otros clientes, no he hecho esos trabajos, entonces ese trabajo no es solo por estar dentro de salas, sino por la disponibilidad y por acudir, ¿vale? Entonces eso es importante que lo expliquéis bien porque cuando se suspenden los juicios, no hay ratificación, luego tienes que irte al cliente y decirle, oye, mis honorarios son estos, pero es que voy a tener que ir otro día, con lo cual voy a tener que volverte a cobrar. Entonces, bueno, pues para evitar fricciones y que el tema sea lo más cómodo posible, ¿vale? Cuanto mejor lo tengáis contemplado previamente, pues mejor que mejor, os evitáis problemas. Sí, esto ponía aquí en la nota esta, de que los letrados están acostumbrados, los abogados están acostumbrados a eso, ¿vale? Pero los clientes finales no tanto, porque el cliente a lo mejor pues no trata tanto con la justicia, alguien que no ha tenido un pleito nunca o que tal. Entonces, el hecho de que le digas, no, es que yo vine tal, pero yo te voy a cobrar igualmente porque aunque no haya ratificado, no haya entrado en una sala o no se haya celebrado el juicio, pues a veces puede costar un poco, ¿vale? Luego, respecto a la actuación en el propio juicio, ¿vale? Los peritos siempre vamos a ser los últimos en acceder a la sala, ¿vale? Antes se va a tomar declaración al resto de intervinientes, dependiendo del tipo que sea, acusados, acusación particular, testigos todos por delante, ¿vale? El perito siempre va a tener que esperar, vais a ser los últimos. En función de si vuestro informe es de la acusación o la defensa, en función del tipo de juicio, podéis ser el último o el penúltimo, ¿vale? Puede haber otro perito detrás de vosotros, pero los peritos siempre somos los últimos en ratificar. Y eso tiene una explicación, ¿vale? La explicación es que el juez tiene que oír antes a los testigos que se supone que no son técnicos, ¿vale? Porque su opinión es, digamos, como la de un ciudadano de la calle, entre comillas, ¿vale? Y con eso se le hace su composición de lugar. Pero a vosotros que sois técnicos, digamos que las preguntas son más valiosas en ese sentido. Entonces, quiere haber escuchado primero todo lo demás y todas las exposiciones para, por último, preguntar a los técnicos, ¿vale? Tened en cuenta también que no entráis a la sala hasta que os llamen. Es decir, vosotros no conocéis nunca el desarrollo del juicio, lo que ha pasado previamente, qué preguntas, qué han declarado, qué no han declarado. Entonces, un poco también lo que os decía, mente abierta. ¿Por qué se hace eso? Pues para evitar que estéis contaminados por lo que hayáis escuchado previamente, ¿vale? Entonces, eso siempre lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? ¿Qué os recomiendo para esa espera? Que apaguéis o silenciéis el móvil nada más comenzar el juicio, ¿vale? ¿Por qué? Parece una chorrada, pero si os dedicáis a atender llamadas del trabajo, de lo que sea, mientras estáis esperando, se os puede olvidar. Como suena el teléfono móvil en medio del juicio, os aseguro que ya habéis podido hacer el mejor informe del mundo, que su señoría ya os va a mirar con mala cara y lo va a valorar de manera diferente. Sin duda, lo del teléfono móvil es ley en las salas de vista, ¿vale? Podéis hacer un breve repaso del informe, ¿vale? Pero no pretendáis estudiar el examen el último día, ¿vale? Podéis hacerlo, podéis revisarlo, ya que lleváis copia, ¿vale? Pero tampoco
tampoco es demasiado lo de estudiar a última hora, ¿vale? Y sobre todo, intentar abstraeros de otras cuestiones personales, de trabajo, yo qué sé, que si el colegio no sé qué o tal, intentad estar tranquilos, ¿vale? Porque al final la ratificación es estresante, te sometes a un cuestionamiento de tu trabajo, unas preguntas y es lógico que estéis nerviosos. Los abogados están nerviosos antes de una vista y los peritos, ¿cómo no? Estás nervioso. Yo todavía no he conocido a alguien que me diga que no está nada nervioso y si me lo dice no me lo creo. El gusanillo en el estómago, yo por lo menos llevo ya montones de ratificaciones y lo sigo teniendo, ¿vale? Entonces, os recomiendo estar centrados y relajados porque al final vais a poder contestar mejor a las preguntas que se os planteen y digamos que, bueno, pues que al final todo va a ayudar a vuestro trabajo, ¿vale? Eh, y luego tenéis en cuenta el tema post, ¿vale? Los juicios se retrasan. A lo mejor un juzgado pone 5 juicios en una mañana y pone media hora para cada juicio. Y a lo mejor uno de esos juicios son 10 testigos y 5 peritos. ¿Por qué lo hacen así? Pues porque lo hacen así. No vamos a buscarle explicaciones y esto habría que profundizar mucho más, ¿vale? Entonces, si tenéis algo posterior, ¿vale? Yo os recomiendo siempre reservar la mañana entera. Los juicios son normalmente por la mañana, ¿vale? O el día entero si tenéis que desplazaros. No tengáis una reunión a las 3 de la tarde porque podría complicarse el tema y ya os va a generar un estrés adicional. Básicamente es por eso, por no generaros más estrés que el que de la propia ratificación en sí, ¿vale? Y por último, vamos a ver concluyendo que he aprovechado el tiempo que Juan la sobra y al final he hecho una charla muy larga. Al entrar en sala, ¿vale? Tenéis que ratificar vuestro informe, se os va a preguntar si os ratificáis con juramento o promesa de decir la verdad, ¿vale? Tanto en lo que pueda perjudicar como pueda beneficiar al peticionario del informe, ¿vale? En ese momento de la ratificación es el momento que tenéis que aprovechar de que si ha ocurrido algo con posterioridad a la elaboración del informe que lo pudiera invalidar o alterar de alguna forma, es el momento de indicarlo. Por eso es ese acto de la ratificación. E imaginaos que habéis utilizado una metodología y llegáis a una conclusión X y resulta que hacéis el informe porque vosotros estáis convencidos de ese X, ¿vale? Y resulta que pasan 2 años y en ese medio, pues no sé, se detecta, por ejemplo, una vulnerabilidad no sé qué o tal y resulta que las conclusiones a las que llegasteis en su momento vosotros sabéis a ciencia cierta que a lo mejor no son tal cual a día de hoy. ¿Por qué? Porque ocurren circunstancias que desconocíais en el momento de firmar el informe y que habéis conocido a posteriori. Ese es el momento de presentar esa información y decirle, señoría, quería indicarle que respecto a las conclusiones de mi informe, con posterioridad a su firma, he tenido conocimiento tal, y por eso quería variar mis conclusiones en tal. Es el momento de hacerlo, ¿vale? Por eso tiene su importancia. Trato de usted a todo el mundo, ¿vale? Y los tratos correctos son al juez, señoría, y a los letrado, ¿vale? La educación y las formas, como os decía antes, son importantes. El juicio es una especie de representación de teatro, ¿vale? En el que hay unas formas y unos modos muy establecidos. Vosotros a lo mejor como peritos no estáis tan acostumbrados, o al principio, cuando empiezas no estás tan acostumbrado, pero os digo que es importante que cumpláis digamos, con eso. No habléis muy alto, intentad no hablar demasiado rápido, ¿vale? Y sobre todo, educación. Letrada, pues usted, repítame esta la pregunta, no lo he entendido, señoría, lo que usted necesite, tal. Un poco es el trato que debéis tener. Y luego intentad, en la medida de lo posible, no excederos en los lenguajes técnicos, ¿vale? Yo sé que es difícil, ¿vale? Porque somos técnicos y al final si no, no seríamos, primero tenemos que ser informáticos para luego ser peritos, ¿vale? Pero no excederos en el uso del lenguaje técnico. Intentad simplificar lo máximo posible y que se entienda vuestra explicación para personas que no tienen experiencia en conocimientos informáticos. Esa es quizás la parte más difícil, ¿vale? Intenta siempre no eliminar la parte técnica o no banalizarla tampoco, como si estuvierais hablándole a niños pequeños, ¿vale? Tampoco hay que pasarse, pero sí que es importante buscar un poco la manera de trasladar vuestras conclusiones a un lenguaje lo menos técnico posible, ¿vale? Eso va a hacer que se os entienda mucho mejor. Y la última, ¿vale? De este punto. No sois el abogado defensor de vuestro cliente. Yo es algo que he visto, ¿vale? Entonces, no me gusta y no me parece que sea la postura más adecuada a la larga. Quizás a lo mejor en algún momento pues alguien se puede ganar una medalla con esto. Yo no lo critico, además respeto
a cualquier compañero que haga un informe que se presente en un juzgado, ¿vale? Pero sí que he visto peritos en los que parece que vamos, que es que son más defensores que el propio abogado defensor, ¿vale? El perito es un colaborador de la justicia y su labor es asesorar a su señoría en cuestiones técnicas. Esa es la figura que se le da en la ley. El perito es un asesor realmente, porque su señoría no tiene por qué saber si la IP significa tal o por si estos logs correspondientes dan lugar a que aquí se ha producido una estafa o que si por tal log o tal de Kim o tal dominio tal hay que explicarle a su señoría que es que aquí lo que ha pasado es que le han accedido al correo de estos señores y no han sido los otros los que han mandado una factura falsa. Entonces, no olvidéis eso nunca, ¿vale? Porque en el juicio pueden llegar preguntas pues que a lo mejor pues por mala preparación por la parte, porque algo no os lo han dicho, porque han aparecido nuevas pruebas que vosotros desconocéis. Entonces, no podéis ejecutar la figura de perito como si fuerais abogado defensor. No lo sois. Sois perito. Y sobre todo en sala. Hasta antes de entrar en sala, vosotros podéis asesorar a los letrados, podéis darle vuestra opinión y tal. Pero si tenéis una pregunta en sala, es que tenéis que contestarla y tenéis que contestarla de verdad, os recomiendo con la mayor objetividad posible y con vuestros conocimientos y vuestro digamos, saber actuar, ser correctos y decir la verdad, básicamente, lo que vosotros opinéis. Os podéis equivocar, por supuesto. Ningún perito es infalible y, por supuesto, todos nos vamos a equivocar algún día y cometeremos errores, pero tenéis que ser sinceros en ese sentido y actuar con ese, porque ese es el mandato del perito, ¿vale? Entonces creo que esto es bastante importante. En cuanto al orden de las preguntas, ya por ir acabando, primero vais a responder a las preguntas del letrado de la parte solicitante del informe. Siempre es la parte más sencilla, puesto que ya las habréis preparado previamente, pero aún así tenéis que tener cierta capacidad de adaptación porque podéis encontraros preguntas que no esperáis y luego responderéis las preguntas de la Fiscalía, si es que están personadas en un procedimiento penal. Y, bueno, la Fiscalía suele preguntar cuestiones muy puntuales por mi experiencia, aunque hay algunos fiscales pues que a lo mejor por su conocimiento del caso, ¿vale? Creo que tenemos esta tarde una charla de un fiscal que os va a explicar un caso muy interesante. Yo os digo que mi experiencia a nivel general en juzgados desde primera instancia a audiencias provinciales o tribunales superiores de justicia, hay veces, quizás a veces los fiscales no están suficientemente preparados en la parte técnica y les cuesta un poco, ¿vale? Es mi experiencia, yo digo que es cuestionable y lo podemos discutir. Que en casos ya más importantes sí que ya se nota otro conocimiento, ¿vale? Pero bueno, eso es un poco lo que yo me encuentro normalmente. Cuestiones puntuales normalmente por la fiscalía. Y normalmente el letrado de la parte contraria es el que va a intentar buscar hasta la coma. Os va a preguntar, en la página 25 de su informe, usted dice aquí en la frase del párrafo cuarto que se sobreentiende o que os van a buscar hasta la coma, ¿vale? Tenéis que contestar lo que os decía. Si contestáis de forma clara, defendéis vuestra postura técnica y bueno, pues si hay alguna errata lo reconocéis y si hay algo que se puede interpretar de alguna manera, pues ya os digo, yo os recomiendo ser lo más sinceros y lo más transparentes posible. Y por último, después de la ratificación, comento que el plazo habitual para que su señoría dicte sentencia suele ser de unos 20 días. Esto varía en función de juez y juzgado, pero bueno, es lo que los abogados suelen contar. Normalmente después de 20 días suele haber sentencia, ¿vale? Aproximadamente, fiestas y demás, ¿vale? A mí me pasa que los letrados a veces se ocupan de trasladarme una copia de la sentencia, pero habitualmente no, ¿vale? No siempre, ¿vale? A mí me gusta, ¿vale? Y por eso os lo recomiendo, que intentáis haceros con las sentencias de los procedimientos en los que haya un informe vuestro. Y cuando tengáis la sentencia, la parte más importante, sin ninguna duda, es la declaración de hechos probados, porque ahí es donde vais a ver, digamos ya un poco en lo que es el orgullo propio, ¿vale? De si lo que vosotros habéis argumentado en su informe, el juez lo ha considerado como un hecho probado o no, ¿vale? Independientemente de que el cliente que os ha pedido el informe se haga con sus pretensiones, ¿vale? Hablo así un poco en general porque depende del tipo de procedimiento, ¿vale? Pero independientemente de que las pretensiones de vuestro cliente se hayan visto reflejadas o no en la sentencia, realmente vuestro trabajo no se debe valorar por eso, se debe valorar por si vuestras conclusiones del informe se ven reflejadas o no en los hechos probados de la sentencia. Esto, cualquier perito que lleve muchos años os lo puede decir. Al final, si tú has dicho que aquí ha pasado esto, si el juez dice que ha pasado lo que dice el perito,
pues es lo máximo a lo que puedes aspirar, digamos, a que tus conclusiones se vean reflejadas en los hechos probados. Ahora bien, como comprenderéis, en un procedimiento judicial influyen 1000 cosas, testimonios, otras pruebas, otros peritos, 50.000 cosas. Entonces, a lo mejor vuestro informe se contempla como los hechos probados, pero la sentencia pues, no es favorable para quien os ha pedido el informe. Pues, hijo, todos los abogados pierden casos y todos los peritos, pues bueno, pues no siempre la parte que nos pide el informe va a salir ganando, ¿vale? Pero yo os recomiendo siempre que miréis los hechos probados de la sentencia, ¿vale? Que es lo más importante de cara a vuestro trabajo. Y ya no sé ni qué hora es, ¿vale? Me aprovecho. Pero bueno, muchas gracias. Tenéis aquí mis redes sociales, me tenéis localizado por el grupo de Forense que siempre que puedo contesto y os ayudo en todo lo que pueda. Y nada, pues encantado de haber tenido esta oportunidad y de haber estado esta mañana con vosotros. Muchas gracias, Pablo. Ha sido una presentación fenomenal. A mí me gustan mucho este tipo de presentaciones porque, lo digo siempre, nos centramos mucho en la parte técnica, que está bien, pero olvidamos muchas veces la parte judicial, ¿no? La parte de pericia, más bien. Entonces, está muy bien saber estas cosas porque, digo, pocas veces o eres un perito dedicado como tú, Lorenzo o Javier y tal, que te dedicas y vas a los juzgados y tal, y ves estas cosas o no las puedes ver. Y si estás como decir o como pues más en casos pues no tanto ya lo que digo judiciales, sino más bien pues casos de forense, pero para resolución de incidentes, es difícil llegar a estos puntos, ¿no? Y ver estas situaciones en un juzgado, con un juez, con un abogado. Sí. Y me gusta mucho mostrar estas cosas o verlas porque pues aporta ese valor, ¿no? La otra cara del forense, digamos. Sí, ya os digo, luego casos puede haber miles con diferentes cuestiones técnicas, desde cuestiones de pues que se basen en análisis de discos duros, Windows y demás, en los que vamos a aplicar los conocimientos puros y duros de análisis forense en Windows y de decir, podemos tener casos, pues como el que comentaba Juan, que son investigaciones de estafa. Hay muchísimas. Yo ahora tengo montones, tengo como una especie de avalancha, ¿vale? De casos de estafas bancarias, no en este caso a empresas con el tema de la transferencia, que estaría más cerca un poco de los temas de fraude del CEO y demás, pero sí de estafas de cliente final. Tenemos un boom ahora mismo en los juzgados de ese tipo de casos. Entonces, al final tienes que aplicar tus conocimientos en diferentes partes, pero quizás la parte más importante y la que no se enseña en ningún sitio son estas otras soft skills, de un poco cómo manejarte con los juzgados, cómo tratar con los letrados, cómo prepararte para el juicio. Y al final, yo, en mi opinión, creo que son tan importantes. Yo no voy a decir más, porque al final tu contenido técnico es lo que tiene que prevalecer en cuanto a las conclusiones de tu informe. Eso no hay ninguna duda. Pero en cuanto a otras historias, a ver, joder, yo no hay día que me vaya, yo no me puedo ir más contento para casa que el día que el letrado de la parte contraria de un juicio en el que yo he ratificado me diga, mire usted, señor perito, chapó. Es decir, me parece que su informe era clarísimo y ya está. Luego él intentará ganar, lógicamente, y a lo mejor habrá utilizado otros 20.000 argumentos o habrá cuestionado, ¿vale? Pero eso sí que un poco es lo que es la otra parte de este trabajo, digamos, y bueno, pues quería un poco visibilizaroslo en esta presentación. Y bueno, pues espero que haya ayudado sobre todo a la gente que no está tan familiarizada, pues para conocer algo más bueno, si algún día te ves en ello, porque nadie te quita que a lo mejor, pues yo qué sé, dentro de tu trabajo en un momento dado, aunque no lo hagas habitualmente, pues tengas que hacer un informe que vaya para el juzgado. Entonces, bueno, pues y para los que estén interesados en dedicarse a ello, pues bueno, pues contaros un poco esa experiencia y que siempre ayuda a todas estas charlas como la de Juan, un poco contando casos o bueno, a veces cuando casi todos conocéis a Lorenzo Martínez, que pues él cuando cuenta a veces las memorias de un perito informático, también te cuenta un poco a veces parte de ese tipo de cosas. Yo quería enfocarlo en la parte más de relación con la justicia y de preparación fuera de lo que es la parte pura del informe. Perfecto, ha quedado genial. La verdad es que, bueno, preguntas, no hay preguntas, ¿vale? Nadie ha comentado nada. Los he dejado muertos. Los he dejado muertos. No, bueno, a mí me gusta mucho la presentación.